El tratamiento del estreñimiento en la primera infancia. La primera infancia son los primeros 4 o 5 años de vida del niño. El estreñimiento en los niños es uno de los problemas pediátricos más comunes y aunque por el momento no lo entiendas, a futuro es una causa frecuente de enfermedades no solamente del colon, sino del tracto genitourinario de la niña, del adolescente o de la mujer, y a distintos niveles, incluyendo la esfera emocional. De tal manera, estimado padre de familia, que si tienes un pequeño niño con este problema, aprende a tratarlo conociendo primero sus causas y luego, desde un plan de alimentación saludable de tipo individual, en ese orden de ideas, no al contrario, porque ese es el error de muchos padres. Empiezan por ofrecerle al niño frutas y vegetales ricos en fibra sin excluir las causas primero. Todos los días en mi consultorio veo niños con este problema y los padres no saben cómo manejarlo porque no tienen el conocimiento y la motivación para hacerlo. La motivación viene después de que los padres conocen que a futuro el estreñimiento es causa de múltiples enfermedades. La prevalencia del estreñimiento funcional en los primeros 4 o 5 años de vida puede ser tan alta como el 30% de los niños, pero si consideramos los casos leves o intermitentes, este porcentaje con seguridad es mucho más alto. El problema es que la falta de un diagnóstico oportuno puede favorecer que un síntoma, como es el estreñimiento, se transforme en una verdadera enfermedad. Te invito a que conozcas sus causas principales para que los puedas prevenir y tratar oportunamente antes de que se haga un verdadero problema para ti y para tu pequeño hijo. Para empezar, voy a definir primero qué es un estreñimiento según mi experiencia clínica. Esta definición no concuerda con la que dan los consensos convencionales. Yo defino como estreñimiento en un niño cuando se presentan los siguientes problemas. Defeca día por medio o con intervalos más largos. Defeca casi todos los días, pero a veces no. Defeca todos los días, pero sus heces son duras y grandes o en bolitas y duras. Incontinencia fecal o encopresis. Es el caso del niño que ensucia los pantaloncillos con residuo fecal líquido, pero sus heces son duras. Y retención de materia fecal involuntaria. También defecaciones dolorosas por la consistencia dura de la materia fecal, historia de impactación fecal o que haya tenido que ir a un servicio de urgencias por dolor o la imposibilidad para defecar, historia de dolor de vientre bajo, en fosa ilíaca derecha o izquierda, bajo, que coincide con heces duras y grandes, aunque la persona defeque todos los días. También sensación de vaciamiento incompleto. Es más fácil apreciarlo en los adolescentes o las personas jóvenes. Es la sensación de que se quedó con un residuo fecal en su interior. Como pueden darse cuenta, no es una definición rígida. Tengo en cuenta los síntomas leves y los graves y los intermitentes. ¿Cuántas veces un niño defecaba todos los días, pero con heces duras, y un día empezó a defecar día por medio, luego cada 2 o 3 días y finalmente cada 3 o 4 días y terminó como un niño o un adolescente estreñido? ¿Qué sucedió? Sencillamente que algunos padres tienden a subestimar los casos leves o intermitentes de estreñimiento. Otras veces es un adolescente o una mujer joven con síndrome de intestino irritable, pero con historia de estreñimiento leve o heces duras que poco a poco fue tomando forma como una enfermedad. Te doy otro ejemplo. ¿Cuántas veces una dama de 30 o 40 años tiene sangrado rectal o defeca con sangre y la endoscopia revela que es un hemorroides, pero la paciente asegura que no fue estreñida y que tampoco ha estado en embarazo que pudiera explicar el hecho? Lo que ella tal vez nunca cayó en cuenta es que desde su niñez sus heces eran por lo general duras y grandes y eventualmente no defecaba todos los días. Entonces, ¿qué debemos hacer los padres con nuestros hijos? Estar pendiente cada cuánto defecan, si lo hacen todos los días o día por medio o cada 3 días, en fin, estar pendientes de la consistencia de la materia fecal. No te extrañes que te mientan. Te pueden decir que defecan todos los días, pero en realidad no lo hacen. Eso pasa con estos queridos hijos, especialmente cuando van creciendo. No importa, de cuando en cuando debemos pedirles el favor que nos dejen mirar su popó por grandes
y avergonzados que se sientan. Estas son experiencias que como padre y sobre todo como pediatra he acumulado por muchos años y te puedo asegurar que es un motivo de consulta frecuente y que muchos padres no saben manejar. Con respecto a las causas, el 95% de los casos de estreñimiento es funcional. Yo pensaría que el 100%. Funcional significa que no hay una enfermedad que explique el problema. Por ejemplo, malrotación, claro que sí existe, pseudoobstrucción intestinal, por alguna razón, o tumor que obstruye el drenaje fecal, hipotiroidismo, en fin. Pero entonces viene una pregunta. Si no hay una enfermedad que explique el problema, ¿cuál o cuáles son las razones o las causas de estreñimiento en los niños? Bueno, todos los padres cuyos hijos han tenido este problema ignoran la respuesta. De hecho, casi todos se sorprenden cuando la conocen. De no ser así, no hubiera llegado el hijo a este estado. Antes de los 4 o 5 años de vida hay dos causas importantes. La primera es una intolerancia a las proteínas de la leche de vaca. Para explicarte cuál puede ser el cuadro clínico de este problema, te voy a contar un caso clínico de un paciente, niño, 2 años y 8 meses. El motivo de consulta fue estreñimiento desde hace 2 meses. Últimamente defecaba 4 o 5 días con mucho dolor y este síntoma, el dolor, precisamente fue el motivo de consulta. El dolor no necesariamente se presentaba con la defecación, podría ser en cualquier momento. No lloraba solamente, gritaba del dolor. Venía recibiendo un laxante sin obtener ninguna mejoría y había visitado un servicio de urgencias por impactación fecal y hubo necesidad de practicarle lavado rectal. Te hago caer en cuenta del dolor del colon. El dolor del colon suele ser intermitente a veces y casi de manera súbita. El niño está bien y de pronto se queja y llora y al momentico ya está bien. Sobre todo si es bajo, en la parte baja del vientre. Ese suele ser un dolor de colon. En los antecedentes clínicos de este niño encontré una información muy importante. Por falta de leche materna, casi desde los primeros meses fue alimentado con leche de fórmula. Y esta, la leche de fórmula, la cambiaron varias veces por intolerancia a las proteínas de la leche de vaca. En su momento vomitaba por boca y nariz, o sea que tuvo reflujo gastroesofágico severo en los primeros meses. Durante su primer año de vida le siguieron dando leche de fórmula de manera indefinida. Después del año, leche deslactosada, yogures en promedio de 4 al día y todos los días tomaba un suplemento a base de caseína, considerando que el niño se había vuelto inapetente y había bajado mucho de peso. También durante el primer año el niño defecaba por lo general bolitas duras y algunas veces líquidas y a veces no defecaba todos los días. Muy bien, analicemos el caso. Los padres me dijeron que el niño venía estreñido hace 2 meses. Pero en realidad, los primeros síntomas de estreñimiento empezaron durante el primer año de vida, cuando defecaba heces en forma de bolitas duras y que a veces no defecaba todos los días, pero estos detalles pasaron desapercibidos por los padres. Recuerden que consumía leche de fórmula o leche líquida y yogures y un suplemento de caseína. La caseína es una proteína de la leche. La literatura médica ha encontrado que al menos en una tercera parte de los casos de estreñimiento se relaciona con el consumo de lácteos. Yo pensaría que esta relación es mucho más alta si consideramos que mi definición de estreñimiento no es la misma que la convencional. Esta última no considera los casos leves o intermitentes. Pero hay un agravante en su historia clínica. Sufrió de cólico de lactante o de reflujo gastroesofágico, problema hoy llamado regurgitación. La posibilidad de que el niño sufra estreñimiento es mayor cuando ha sufrido intolerancia a las proteínas de la leche de vaca o cualquiera de estos dos problemas en los primeros meses de vida. Tengamos en cuenta que el cólico de lactante lo sufre al menos el 30% de los bebés y el reflujo gastroesofágico o regurgitación hasta el 60%. Estos niños suelen, después de que han tenido estos problemas, cólico o reflujo, tener varios síntomas de mala digestión, heces fétidas, heces flojas o de manera intermitente, bolitas, a veces mal aliento, distensión y a veces heces líquidas. Todo esto es disfunción intestinal y suele presentarse frecuentemente después de haber tenido estos dos problemas. El ejemplo que acabo de dar representa un problema común, pero su solución no es tan sencilla.
puesto que pocos padres están dispuestos a suspender de la dieta de su hijo los lácteos, sobre todo cuando el niño es dependiente de sus biberones, y en este punto soy muy claro con ellos. Les explico que si no suspenden este alimento de manera radical, probablemente no vamos a tener un buen resultado. Ellos insisten en que la leche es un buen alimento para su crecimiento y yo no lo niego, pero les explico que si no suspendemos este alimento, probablemente el niño no va a mejorar. No es tan sencillo convencerlos. Este ejemplo también nos permite ver un poco más allá del concepto de alimentación saludable. En términos de nutrición, no todo lo que se diga saludable para todo el mundo es saludable para un paciente o para cualquier persona con problemas digestivos. La leche es un excelente alimento, nadie lo niega, pero ¿su consumo es saludable para mi paciente? No lo es. Puede haber intolerancia a otro alimento de consumo habitual y por saludable que sea, el paciente tampoco lo puede consumir. Este mismo ejemplo nos sirve también para entender que las recomendaciones dietéticas ricas en fibra para el tratamiento del estreñimiento pueden ser inútiles si no se omiten las causas del problema. Es apenas lógico. Para finalizar el caso, te cuento que mi pequeño paciente en menos de 8 días estaba comiendo con buen apetito todo tipo de alimentos naturales, incluyendo frutas, verduras y leguminosas. Esto lo pude lograr gracias a que los padres suspendieron de manera radical los lácteos y sus derivados de la dieta del niño. No hubo necesidad de pruebas de alergia. Los síntomas de mala digestión, recuérdenlos ustedes que yo se los dije, eran suficientes para sospechar que de base había una mala digestión de la leche. La otra causa de estreñimiento en la primera infancia es la falta de fibra en su dieta e hidratación insuficiente. Muchos niños comen pocas leguminosas, pocas verduras, pocas frutas y los cereales que consumen no son integrales. La dieta de estos niños no tiene la suficiente fibra para hacer un buen volumen de materia fecal y es el volumen el que estimula el movimiento intestinal. Si por casualidad estos niños no toman la suficiente cantidad de agua y viven en un clima cálido y hacen una buena actividad física, pues el sudor promueve una mayor absorción de agua a nivel intestinal y el bolo fecal se va a volver reseco y grande y esto dificultará lógicamente que el niño defeque todos los días. El estreñimiento además tiene una tendencia familiar. Es común que los padres del niño tengan el mismo problema, al menos uno de los dos. Bajo estas condiciones, el niño es más susceptible al estreñimiento, especialmente si su dieta es pobre en fibra y no hay una buena hidratación y es activo físicamente y mucho más en climas cálidos. La solución en este caso es obvia, pero llevarlo a cabo también de manera consistente e indefinida no es tan sencillo. Los padres a menudo bajan la guardia y es en este momento justamente donde se presenta el problema. Estos niños probablemente necesiten un poco más de fibra y de agua que el común de los niños. La dieta de estos niños debe contener leguminosas en sus almuerzos, yo pensaría que casi todos los días de la semana. También frutas 2 veces al día, verduras en el almuerzo y en la cena y los cereales del consumo habitual ojalá deban ser integrales y una buena hidratación. El problema es que al niño no le guste tomar agua, pero quizá este es el único caso donde puedo sugerir varios jugos de fruta al día en vez de agua, mientras sus padres le van enseñando poco a poco a tomar este precioso líquido. Pese a todas estas medidas nutricionales, muchos niños necesitan un laxante, al menos mientras las heces del niño se reducen de tamaño y mejora su consistencia. Si el caso es grave, podríamos dejarlo 2 meses. Si el caso es moderado o leve, quizás sea suficiente con el cambio de alimentación. Si hay dolor al defecar, porque las heces son resecas y de gran calibre, también es mejor dejar el laxante mientras se aflojan las heces y se reduce el tamaño y solo retirarlo cuando defeca 1 o 2 veces al día, pero sin dolor y con heces blandas. El dolor produce un efecto de retención involuntaria que incrementa el estreñimiento. Si has encontrado un contenido de valor en este video, suscríbete a nuestras redes y compártelo, que probablemente uno de tus contactos se encuentre en este problema y esté buscando la solución. Estamos para formar hogares con hijos sanos y felices.